Amén. Vamos a darle un poderoso aplauso a esta alabanza que desde el principio hasta el fin, guiados por el Espíritu. Incluso una palabra que dijo Andrea es algo que vamos a estar compartiendo hoy. Así que, amada familia, bienvenidos. Es un gusto, siempre es un placer poder compartir con cada uno de ustedes esta palabra que nos convoca. Porque nosotros acá no venimos siguiendo a hombres, a personas. Venimos con hambre y con sed de la palabra de Dios. Porque es la palabra de Dios la que tiene el poder para transformar y liberar. Es esa transformación que se produce por la locura de la predicación. Así que voy a compartir en esta mañana lo que el Padre ministra para hablar, para dar, es el alimento que necesitamos recibir. Bienvenidos a todos los que están aquí, a los que nos están viendo por las redes. Sé que este es un tiempo de bendición, porque es un tiempo de edificación, es un tiempo de entendimiento, porque la fe que tenemos cada uno de nosotros en nuestro corazón es una fe que primeramente dice, tiene certeza, tiene convicción, tiene esperanza, pero ¿sabe qué? También tiene esta fe, entendimiento. Por la fe entendemos, por la fe entendemos. Entonces se activa la fe en esta mañana para entender la palabra de Dios. Vamos a hablar sobre la mentalidad del reino, el reino de Dios. Desde el principio Dios quiso establecer su reino en la tierra. Quiso tener una familia que los represente. Quiso tener hijos que lo amen, que le escuchen, que le obedezcan y que extiendan este reino. Gracias. Nosotros sabemos lo que pasó. El primer hombre que era el encargado de ese trabajo, de expandir el reino, pecó contra Dios, desobedeció a Dios y se perdió. ¿Qué fue lo que se perdió cuando el hombre pecó, cuando el hombre desobedeció a Dios? Se perdió el gobierno de Dios en la tierra y en el hombre. Se perdió la imagen y la semejanza de Dios en el hombre. Entonces, por eso Cristo vino para recuperar y salvar lo que se había perdido. ¿Y qué se había perdido? El reino de Dios. Cristo vino a recuperar, restaurar el reino, el gobierno de Dios en el hombre. Y nosotros vemos esta realidad desde el Génesis hasta el Apocalipsis. Vemos cómo Dios operaba primeramente el reino y después el sacerdocio. En orden de funciones, primeramente reino y luego sacerdocio. Y eso lo vemos en Génesis, lo vemos en Éxodo, lo vemos en Pedro, primera de Pedro. Vamos viendo la secuencia, reino, sacerdocio. Porque cuando no entendemos reino, vamos a ver una iglesia. Porque antiguamente había un solo sacerdote que una vez al año entraba al lugar santísimo con sangre de animales para cubrir el pecado del pueblo. Pero en este nuevo pacto vemos un reino de sacerdotes. Entonces, mi amado, usted y yo somos sacerdotes en este reino. La iglesia es una iglesia de reino y sacerdocio. Pero
No se restauró en la mentalidad de la iglesia el reino. Por eso es que vemos una iglesia débil, una iglesia que muchas veces no representa a su Padre Celestial como debe hacerlo, porque no hemos entendido la característica principal del reino de Dios. Es la sujeción, la obediencia al Rey de este reino, a Cristo. Entonces vamos a ver esta secuencia de reino y sacerdocio. En Génesis 14 nos muestra que había una guerra de 5 reyes contra 4. 5 reyes estaban queriendo subyugar, tomar posesión del territorio. Entonces se levantó el rey de Sodoma con 3 reyes más y fueron a atacar a estos reyes. Porque cuando no hay gobierno de Dios, cualquiera puede usurpar, cualquiera puede hacer lo que le dé la gana. Entonces, ¿qué pasó? Estos reyes fueron sometidos, pero Dios había levantado un hombre con entendimiento de gobierno, de sujeción, de comunión a Dios. ¿Y sabe qué pasó? Un solo hombre con 318 que lo acompañaban fue y liberó a todos los cautivos y todas las posesiones. Entonces, cuando este hombre llamado Abraham, amigo de Dios, que le creyó a Dios, y esa fe que él tuvo para creer la promesa que Dios le había dado, lo convirtió en justo, ese amigo de Dios fue y rescató a esas personas y los bienes que esos reyes habían llevado. Entonces, cuando él vuelve de la victoria que había obtenido, en primer lugar por el poder de Dios y el entendimiento que él tenía de la supremacía de este reino y los que creen y los que se someten. Dice que el primero que salió a recibirlo para agradecerle fue el rey de Sodoma. Pero inmediatamente apareció otro rey que es un símbolo, que es una figura del Rey de Reyes y Señor de Señores. Dice que apareció Melquisedec, y nosotros vamos a ver el orden en función de lo que estamos hablando. Rey de Salem, primeramente. ¿Qué significa Salem? Paz y justicia perfecta y completa. Melquisedec, rey de Salem. Paz y justicia perfecta y completa, porque eso es lo que opera, eso es lo que se opera el reino, la justicia de Dios. Dice que el cimiento del trono de Dios es justicia y juicio. Entonces, y el segundo aspecto de este rey de Salem era sacerdote del Dios Altísimo. ¿Y qué fue lo que le ofreció Melquisedec a Abraham, al amigo de Dios? Pan y vino. Símbolo de la cruz. Cuando Jesús en la última cena levantó la copa y dijo: esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, que es derramada para perdón de los pecados. ¿Qué le mostró el rey de Salem y el sacerdote del Dios Altísimo? La cruz. La cruz. La operación de la cruz. Cuando la operación de la cruz es entendida, hay un cambio y una transformación de mentalidad y de vida. Los hijos de Dios no tenemos problemas espirituales, porque en nuestro espíritu está la perfección, la plenitud de lo que Cristo hizo en la cruz a todos aquellos que han recibido. Tenemos problemas en el alma, tenemos problemas en la mentalidad, paradigmas contrarios a esta realidad.
¿Cuál es esta nueva realidad que los hijos de Dios que han entendido pueden disfrutar? Una nueva creación. Hemos sido recreados. Por lo tanto, el apóstol Pablo en su carta espectacular a los Corintios dice: de modo que, si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas son hechas nuevas. Todo lo viejo ya pasó. Y aquí que todo es hecho nuevo. Y yo digo, ¿por qué insistir en lo viejo? En las viejas conductas, en las viejas costumbres, en los viejos pecados. ¿Por qué? ¿Saben por qué? Porque no se ha renovado el entendimiento. Los romanos, dice que la fe de los romanos era conocida en todo el mundo. Y amaban a Dios. Estos romanos amaban a Dios. Su fe conocida en todo el mundo. Pero seguían en las obras de la carne, en peleas, en contiendas, en divisiones. ¿Y sabe qué? El apóstol Pablo tuvo que decirles: venzan el mal con el bien. Venzan el mal con el bien. Tuvo que decirles: no se vengan por ustedes mismos. Denle lugar a Dios. Tuvo que decirles: en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Y ahí es cuando les dice: no os conforméis a este siglo. Transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento. ¿Para qué? Para que sean transformados. Entonces ellos habían recibido a Cristo, amaban a Cristo, pero no habían entendido lo que dice 2 de Corintios 5:21. Al que no conoció pecado, por nosotros lo hizo pecado. Y a nosotros nos hizo la justicia de Dios en Cristo Jesús. Por eso es que en esta mañana vamos a hablar del reino y su justicia. Entonces, volviendo a Abraham, el rey de Sodoma, si vemos en el 21, no lo puse por factor tiempo, en el versículo 21 del capítulo 14, vemos que el rey de Sodoma le había ofrecido todos los bienes. Sean para ti todos los bienes. Y Abraham dijo: no. ¿Saben por qué? No se enganchó en otro bus, porque él sabía dónde estaba su bendición. Que lo que había recibido, lo que se le había revelado, era completo. Porque lo que Dios nos ha dado en Cristo Jesús es completo para esta vida terrenal y para la vida eterna. Él nos ha dado todo. A quienes han renovado su entendimiento, no les va a faltar nada. Y aún en el proceso, en los procesos de la vida, porque vamos siendo transformados en nuestra mentalidad. Recibir a Cristo es un suceso que operó la resurrección de nuestro espíritu y nos hizo hijos de Dios. Pero la transformación de nuestras vidas es un proceso que va, si comenzamos a entender, de gloria en gloria, de victoria en victoria, a pesar de lo que estuviéramos pasando, a pesar de enfermedades, a pesar de la partida de un ser querido, a pesar de problemas financieros, a pesar de relaciones rotas o situaciones en la familia. Todo esto tiene un orden en el reino de Dios. Entonces, y todo el Señor puede sanar, restaurar y liberar. Entonces, nosotros podemos ver, Éxodo 19 nos habla y dice: ustedes serán un reino de sacerdotes. Otra vez, la funcionalidad, reino y sacerdocio. El apóstol Pedro, en Primera de Pedro, también habla y dice: ustedes son un pueblo escogido, real sacerdocio. Entonces, cuando Cristo vino a la tierra, se hizo hombre, se despojó de toda su gloria y vino a la tierra
¿Cuál fue el mensaje central de su predicación? Desde el principio hasta el fin. Y luego, cuando resucitó, siguió con el mismo mensaje. El tema central de Jesucristo fue el evangelio del reino de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque evangelio, todos lo sabemos, son buenas noticias, buenas nuevas. Pero nos podemos quedar solamente con predicar buenas nuevas, que tiene que ver para que le vaya bien a usted. Y eso es bueno porque Cristo lo hizo, está bien. Pero solamente nos establece en que me va a ir bien, pero no establece el reino, porque el reino tiene que ver, el reino de Dios y su justicia tiene que ver con privilegios, con derechos legales que tenemos como hijos de Dios, pero también con obligaciones. Entonces, es bonito que te digan, todo va a estar bien, pero ¿y qué de la otra parte? Y eso es lo que opera el evangelio del reino. El evangelio del reino nos lleva al entendimiento de que estamos en esta tierra con un propósito. El propósito, colaborar para que el reino de Dios avance y alcance a otras vidas, a otras personas, a otras familias. Entonces, Marcos 1, 14 y 15 nos habla y nos dice: después que Juan fue encarcelado, Jesús vino a Galilea predicando el evangelio del reino de Dios. Este fue el tema central de Jesús. Cuando resucitó de los muertos, estuvo con sus discípulos 40 días. Hechos 1, ¿qué dice? Predicándoles acerca del reino de Dios. Entonces, cuando entendemos lo que es reino, cuando entendemos que lo que se había perdido era el gobierno de Dios en la tierra y en el hombre, y cuando entendemos la obra de la cruz, ha restaurado ese gobierno y ese reino y le ha dado a su iglesia. Le ha dado a su iglesia ese gobierno nuevamente. Por eso es que necesitamos desarrollar la mentalidad de reino, la mentalidad de gobierno. La mentalidad de gobierno no es opcional para los hijos de Dios. Es una necesidad desarrollarla. ¿Por qué? Por el trabajo que estamos llamados a desarrollar en esta tierra para que el reino de Dios avance. Entonces, nosotros podemos ver la cultura que tiene este reino. Necesitamos entender, vuelvo al primer punto, necesitamos entender la diferencia que hay entre la gracia salvadora y el reino de Dios. Son dos dimensiones. Muchas veces la iglesia se ha quedado en la dimensión solo de la salvación. Cuando entendemos que la salvación no es el fin, Dios no te salvó para que vivas aquí como tú quieras, a tu manera. Y un día, viviendo sin ningún propósito, mueras y vayas al cielo. No fue ese el propósito de Dios. La gracia salvadora nos introdujo en el reino, porque este reino es por gracia, no fue por obras, no fue porque hicimos bien o mal. Nos introdujo en el reino, ¿pero para qué? Necesitamos entender estas dos dimensiones. La dimensión de la salvación, que es gloriosa, pero también la dimensión del reino, que es operativo para la iglesia. La gracia salvadora nos introdujo en el reino. ¿Para qué? Cuando usted va a un centro comercial, aquí hay lindísimos en otras naciones espectaculares, no le cobran para entrar al mall, al centro comercial. ¿O quién le cobra? Nadie. Usted disfruta el aire que hay, la vista que hay, disfruta y ve las tiendas y todo lo que hay adentro. Pero hay algunas personas que van con propósitos definidos, a hacer negocios, a invertir, y otros son espectadores y se quedan. Así podemos estar en el reino de Dios, de espectadores solamente,
sin entender el propósito por el cual estamos en este reino. Muy importante, amados, tener esta mentalidad de gobierno que no solamente nos hace bien a nosotros porque alinea nuestro interior. ¿Cuántas veces estamos tan desordenados interiormente? ¿Y sabe qué es lo que hace esta palabra del reino? En el principio, dice la Biblia, que el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y dijo Dios, sea la luz, y fue la luz. Y aunque el Espíritu tenía un movimiento sobre las aguas, nosotros vemos que había un desorden. ¿Sabe por qué? Porque faltaba la palabra. Pero también puede haber la palabra sin el movimiento del Espíritu y también hay otro desorden. Entonces necesitamos la combinación del Espíritu y la palabra. Es una acción dinámica que produce transformación por la revelación. Así que oramos para que en esta mañana haya revelación. Entonces vamos a ver la cultura de este reino. Es maravillosa. Jesús lo habló, Jesús lo dijo. La cultura de este reino está en Mateo 5 y dice, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y aquí no está hablando de pobres de recursos materiales, está hablando de aquellos que conocen su necesidad de Dios, que saben que no es en sus fuerzas. Tú puedes querer hacer el bien en tus fuerzas. ¿Y sabes qué? No te aplaudo, porque eso es orgullo. Porque hay un reino establecido con todo lo que Dios ha dado para que nosotros nos movamos siendo guiados por el Espíritu. Porque en tus fuerzas aguantaré un mes, una semana, o quizás yo no aguanto ni. Porque cuando entendemos que hemos sido creados, nuestro Padre es el creador y el diseñador, y Él sabe cómo funcionamos. Y fuera de Él no hay nada. Jesús dijo, fuera de mí, nada. Separados de mí, nada podéis hacer. Y usted puede decir, pero si hago 1000 cosas, claro que hace 1000 cosas, pero ¿cuál es el resultado? ¿Cuál es el fruto de lo que hace? Entonces, bienaventurados los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino. Los que reconocen su necesidad de Dios. Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consolación. Dice que las lágrimas son necesarias. El quebrantamiento es necesario. ¿Cuántas veces estamos tan cargados? Pero qué bueno es llorar, rendirnos, entregarnos. Bienaventurados los mansos, porque ellos recibirán la tierra por heredad. Jesús dijo, vengan a mí los que están trabajados y cargados, que yo los haré descansar. Pero hay una condición, porque Jesús estaba hablando el evangelio del reino. Pero aprendan de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas. Ese es el verdadero descanso, ese es el descanso continuo. Porque alguien puede orar y podemos descansar, pero tomar nuevamente la alforja en la espalda y seguir, descansemos, entremos en el reposo de Dios, confiemos en Él. Bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia, porque ellos serán saciados. La justicia de Dios tiene que ver con el amor, tiene que ver con lo justo, con darle a cada uno lo que es. Porque el justo, el que nunca pecó, se hizo pecado para que nosotros
seamos la justicia de Dios. Por eso es que el reino es importante entenderlo. Porque si somos la justicia de Dios, pero vivimos de una manera que no muestra la justicia de Dios, nuestro Padre Celestial está siendo mal representado. Usted y yo somos la cara del cielo, la cara de Dios. Por eso es importante entender el reino, el gobierno. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. ¿Qué le mete a su corazón? ¿Qué es lo que usted acostumbra a ver, a oír? ¿En qué conversaciones se enreda? Nosotros somos santos. No nos enredamos en cualquier cosa, en juicios para otras personas, en hablar mal, en chismear, en mentir, en ver cosas inadecuadas que nos perturban la mente. ¿Sabe qué? Me voy a confesar con ustedes. En la pandemia, yo miraba una serie cada domingo que salía en un canal de televisión español. Yo tengo un lema para mi vida. No me ensucio la mente así nomás porque me perturba para compartir la palabra de Dios. Entonces yo no veo televisión toda la semana, pero domingo me doy un gusto, veo una película así. Y buscando películas un domingo, encontré una, pensé que era una película, había sido una serie. Y tenía que esperar al próximo domingo para verla. Y me enganché en la serie. Pero eso comenzó a perturbar mi mente, porque ya quería y estaba todo el tiempo pensando. Entonces tenía que elegir, o podía o debía servir bien a Dios como Él se merece, o seguía dándome gusto a mi carne, a mi deseo de ver esa serie. Y era una serie muy bonita, no era... Me costó mucho, pero un día dije, Señor, renuncio. Oiga, y es que eso puede ser nada, pero se hacen ataduras en nuestra mente. No permitamos que nada nos subyugue, que nada nos esclavice. No permitamos nada, ni cosas que podemos ingerir mirando, que podemos alimentar mirando, ni cosas que podemos ingerir también físicamente que nos destruyan, o que podamos hacer con el cuerpo que nos destruya. Decidamos entender cómo vale la pena vivir. Yo cuando entendí que el reino me dio libertad, dije, no hay nada mejor que esto. Ayúdame, Señor, a cuidar lo que me diste. Ese cuidado no lo hacemos solo, lo hacemos en la dependencia del Espíritu Santo. Él nos cuida, Él nos ayuda, Él es el que produce el querer y el hacer. Si tomamos la decisión, si le dejamos al libre albedrío operar en favor de Dios. Entonces, bienaventurados los de limpio corazón, porque ellos verán a Dios. Bienaventurados los pacificadores, porque ellos serán llamados hijos de Dios. Amados, cuando alguien quiere meterme un chisme a mí en contra de otro, yo le digo, no, yo soy pacificadora. No me gustan los bandos. No me gusta estar a favor de uno y a favor de otro, y menos si son hermanos en la fe. No, nosotros somos puertas de paz. Nosotros somos agentes de reconciliación para llevar paz, para establecer puentes donde hay enemistad, se amisten. Bienaventurados los pacificadores, porque Cristo, un pacificador, porque
porque nosotros éramos enemigos de Dios en nuestra mente y por nuestras obras. Pero Él nos reconcilió. Entonces usted y yo somos eso que reconciliamos al hombre con Dios, consigo mismo, pero también con las personas. Bienaventurados los que padecen persecución por causa de la justicia, porque de ellos es el reino de los cielos. Espectacular. ¿Cuánta gente padece persecución por causa de la justicia, por causa de tu fe, por causa de tus creencias? Y te dicen, mojigato, ahora los jóvenes tienen mucha presión de grupo. Y cuando no saben quiénes son, ceden a la presión de grupo. Por no quedar... No, ¿sabes qué? Entender lo que somos define lo que hacemos. Acuérdese. Entender lo que somos define lo que hacemos. Si yo sé quién soy en Cristo, un hijo amado de Dios, recreado para traer orden a la tierra, no voy a hacer nada que destruya el orden, que haga disturbios. Este es el evangelio del reino. Esta es la cultura del reino. Vamos a ver a un gentil que no era un hombre de la religión judía y conocía el reino, conocía el principio básico del reino. Y Andreita ahora en la alabanza lo dijo. Por eso es tan hermoso, amados, llegar temprano para disfrutar toda la alabanza. Jesús habló de alguien que lo maravilló. Por favor, Mateo 8. Se le acercó un centurión a Jesús y le dijo, Señor, vea bien, a Jesús muchos les decían maestro, pero solo aquel que lo conoce entiende lo que es un Señor. En ese tiempo se entendía muy claramente lo que es un Señor. En el griego, Kyrios, la máxima autoridad, el que tiene el poder. Y este centurión gentil no tenía la religión judía. ¿Cuántas veces la religión nos ha impedido de conocer a Cristo, de conocer el señorío de Cristo? Y este le dijo, Señor, mi criado está postrado en casa, paralítico, gravemente atormentado. Y Jesús le dijo, yo iré y le sanaré. Pero inmediatamente el centurión le dijo, alto. Y le dijo, Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo. Solamente di la palabra, lo que dijiste hoy. Solamente di la palabra y mi criado sanará. Porque también, diga también. Esa palabrita también es una conjunción que nos está mostrando algo. Yo sé que este hombre, este centurión, que no era prosélito, no se había hecho judío, pero seguía a Jesús, conocía a Jesús, se sometía al señorío de Cristo. Por eso es que le dijo, porque también, porque él sabía la autoridad en la que Cristo operaba en la tierra. Y le dijo, porque también yo soy hombre bajo autoridad y tengo soldados bajo mi cargo. Y digo a este ve y va, y al otro ven y viene. Amados, esto maravilló a Jesús. Al oírlo, Jesús se maravilló y dijo a los que le seguían, de cierto, ni aún en Israel he oído tanta fe, he visto tanta fe. Pero aquí, ¿qué le estaba diciendo el centurión? Nombró la palabra fe, porque yo también creo. Amado, todos creemos, ¿sí o no? Pero los demonios también creen y tiemblan. Jesús conectó la sujeción de este hombre a la fe.
la sujeción de este hombre la conectó a la fe. Este hombre estaba viviendo el reino. Primero estaba sujeto a la obediencia, a su autoridad. La autoridad máxima de este reino es Cristo. Pero también Dios ha dejado en la tierra. Dios ha dejado en la tierra figuras funcionales de autoridad. En la familia son los padres para los hijos, los esposos, esos hombres de reino que aman a sus esposas, porque han malentendido la autoridad y se ha convertido en autoritarismo. Ayer hablé algo en el encuentro que tuvimos de Pharmacorp y dije algo que Martin Luther King habló, y él dijo, y lo he dicho antes también acá, él dijo: poder sin amor es abusivo y opresivo, pero amor sin poder es débil y permisivo. Jesús decía: oíste que fue dicho, pero yo os digo. Ayer les dije: oíste que fue dicho, pero yo os digo, porque le cambié una palabrita. La disciplina sin amor es abusiva y opresiva, pero el amor sin disciplina es débil y permisivo. Es una realidad. Y en este reino, amados, opera el orden de Dios. Y ya lo hemos hablado también. Cuando escuchamos orden, no conectamos esa palabra con amor, sino con imposición. Pero qué importante es lo que este gentil entendió. Yo también soy hombre bajo autoridad. Y por eso él entendía que cuando nos sometemos al señorío de Cristo, a la autoridad funcional que Dios dejó en la tierra, la autoridad va a operar. Vamos a caminar en la autoridad del reino de los cielos. Qué importante. Oiga, Jesús se maravilló de la fe de este hombre. Ni aún en Israel he hallado tanta fe. Pero el hombre, el centurión, nunca habló de fe. Pero es que el sometimiento al Espíritu va a activar una fe que tiene certeza, una fe que tiene convicción, pero una fe que entiende. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos a reunirnos para sentir algo. Es bueno sentir, es espectacular. Pero ¿qué pasa cuando no prestamos atención a lo que se nos enseña? Nos salimos con el sentir y llegamos a la casa con el mismo problemón. Pero ¿qué pasa? Que aunque no hayamos sentido nada, pero hayamos entendido, vamos a ser sabios para tomar decisiones, porque entendimos la importancia de entender en el reino de Dios. Y vamos a ver el volver al propósito del Padre. Cuando el hombre pecó, era uno con Dios. Pero de ahí nosotros podemos ver dos. De ahí nosotros podemos ver un hombre terrenal y un hombre celestial. De ahí podemos ver dos naturalezas, una terrenal y otra celestial. Podemos ver dos creaciones, la primera creación y la segunda creación, la creación del hombre nuevo. Podemos ver dos ciudadanías, una ciudadanía terrenal y otra celestial. Podemos ver dos tipos de sabiduría, una terrenal y otra celestial. La sabiduría terrenal va en evolución. Comienza terrenal, pero después dice se vuelve animal y diabólica. Animal y diabólica. Pero también, amados, podemos ver dos tipos de personas. Aquellos que viven para suplir sus necesidades
sin tener una relación con Dios. Y también dentro de esa categoría están los hijos del reino. Hay dos tipos de personas: los que viven para suplir sus necesidades sin tener una comunión, una intimidad con Dios, un sometimiento al Espíritu. Pero también están los hijos del reino, aquellos que sí le creen, le obedecen, se someten. Y Jesús les habló. En Mateo 6, lo podemos ver, Jesús les dijo a todos, a ambos: no os afanéis pues diciendo qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos, porque los gentiles buscan estas cosas. Pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Él sabe. Por eso es que nos entregó a Cristo. Y en Cristo está suplido todo lo que necesitamos para vivir en esta tierra. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Ha podido decirles: buscad solo el reino, porque en el reino está todo. Pero añadió: y su justicia. ¿Por qué? Porque la justicia de Dios nos va a mostrar la esencia del orden de Dios, que es el amor. La justicia nos va a mostrar nuestros derechos legales como hijos de Dios, nuestros privilegios que tenemos como hijos de Dios, pero también nuestras obligaciones que tenemos como hijos de Dios. A nadie les gustan las obligaciones, pero son parte de la cultura del reino y son parte de la gente que camina en paz, en descanso, en reposo, en libertad. No están siempre luchando con algo. Y por favor, no estoy diciendo que no vamos a tener luchas. Sí, estar en el reino no nos exime de padecer alguna situación, alguna enfermedad, algún problema. No, pero sí nos garantiza que si creemos y nos sometemos y nos rendimos, vamos a pasar esa prueba en paz, con fe, con confianza, en gozo. Y todas estas cosas os serán añadidas. Las añaduras te van a perseguir porque son parte de tu herencia. Pero también hay dos tipos de creyentes. Romanos 14:1, los llamados débiles en la fe, y Romanos 15:1, los llamados fuertes en la fe. Recibid al débil en la fe, pero no para contender sobre opiniones. ¿Por qué? Los débiles en la fe significa que si Jesús pudo identificar su gestión con fe, pudo conectar su gestión con fe, significa que estos creyentes débiles en la fe nunca se han sometido a la palabra. Por eso son débiles en la fe. Y por esa razón son personas ofendibles, altamente ofendibles, personas altamente susceptibles, personas que viven de acuerdo a sus emociones y de ilusiones, pensando que algo algún día. No, amados, ya nos los entregó todo en Cristo. Usted los gestiona por la fe y la obediencia a la fe. Pero lo peor de todo es que son personas que están sujetas al engaño del enemigo. Satanás es un engañador. Fue derrotado y vencido en la cruz. Pero él no va a descansar hasta engañarte para sacarte del reino, para sacarte de la comunión con tu Padre. ¿Sabe qué? Lo dije en La Paz y lo digo hoy acá, que hallo muy pertinente una ilustración que di allá, de un hombre, un granjero, que vivía en una pequeña población agrícola y ganadera. Este hombre estaba con una bolsa de maíz, caminaba echando maíz al piso y una piara de cerdos lo seguía por detrás comiendo el maíz. Y alguien se maravilló de esto y viene y le dice al hombre:
Oiga, qué manera extraordinaria que tiene usted de alimentar cerdos. Y el hombre contestó y le dijo, oh Señor, yo no estoy alimentando cerdos, los estoy llevando al matadero. Amados, podemos reírnos, pero esta es una realidad. ¿Cuánta gente ha sido engañado por migajas? El enemigo, el mundo te ofrece pequeñas migajas, pequeños momentos de placer, pequeños momentos, pero están destruyendo tu vida. Esto es real. Esto es verdad. No nos dejemos engañar. El Espíritu Santo vino para que sepamos, no solamente para hacernos sentir, no solamente para caminar en el poder de milagros, porque el mayor milagro es la transformación de un corazón que ha entendido. El Espíritu Santo vino para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Nosotros no tenemos el espíritu del mundo, el espíritu posmodernista, que te dice, seguí, total, ¿qué? Sos el dueño de tu vida. La vida aquí se acaba y ya, y nos vamos y no sabemos qué hay más allá. Mentira. Mentira. Hay una vida más allá. Y la vida aquí es transitoria. ¿Será que vale la pena vivir los 80 o 90 años como nos dé la gana? Pagar consecuencias aquí y todavía no disfrutar el reino. No vale la pena. Por eso es que los maduros en la fe reciben la palabra de justicia. Han sido ejercitados sus sentidos en la palabra de justicia. Puede ser que en algún momento nos moleste algo, pero ¿sabes qué, amado? Bien que te moleste, porque cuando algo nos molesta, es que necesitamos escuchar lo que estamos escuchando. Pero si no nos molesta nada, suceden dos cosas. O estamos muy bien con el Señor, o se cauterizó nuestra conciencia. Por eso es que también hay una amonestación para los fuertes en la fe. Porque también los fuertes en la fe podemos dejar el amor. Y la libertad que tiene la gente fuerte en la fe puede hacer tropezar a los débiles en la fe. Porque tanto débiles en la fe como fuertes en la fe, ninguno lo alcanzamos ya. El apóstol Pablo dijo, no que lo hubiera alcanzado ya, ni que ya sea perfecto, pero sí prosigo para lograr aquello por lo cual yo fui agarrado por Cristo. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. ¿Y cuál es el supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús? Lo que Él vino a recuperar, la imagen y la semejanza de Dios. Somos llamados a manifestar su imagen y su semejanza. Que cuando te vean puedan ver un destello de su gloria y puedan decir, el abrazo que me dio ese hombre o esa mujer, algo me pasó. La mirada con la que me miró, algo me pasó. La palabra que me dijo, me sanó. Gobierno de reino, amados. No vale la pena vivir como sea. Aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Edifiquemos nuestra vida en la verdad y en la gracia. Dejemos el folgorio, el hacer. Está bien, somos una ciudad alegre, contenta, y eso es hermoso. Pero esto no es para todas las noches, todos los días. Se disfruta más cuando es de vez en cuando. Por eso es que el apóstol Pablo a unos y a otros les habló. El reino
de los cielos no consiste en comida ni bebida, sino en justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo de Dios. Entonces, nosotros decidimos cómo vamos a vivir el reino, de espectadores o participantes del reino, que traemos orden no solo a nuestras vidas, a nuestra jurisdicción, a nuestra casa, a nuestra familia, a nuestra ciudad, a la sociedad. Somos de aquellos que sus generaciones van a ser como la de Abraham. Dios dijo, encubriré algo a Abraham, habiendo él de ser alguien que va, un padre que va a enseñar a sus hijos después de él esta verdad. ¿Saben qué? Dios no tiene secretos para con aquellos que están decididos y dispuestos a que sus generaciones conozcan a Cristo, conozcan a Dios. Por eso están aquí hoy en familia. Alabo las familias que están hoy aquí, bendigo. Gracias a Dios, porque esto les van a transmitir a sus hijos. A los jóvenes que están aquí. Entonces, para terminar, tomando decisiones conforme al reino y su justicia. Efesios 4, 22 al 24 dice, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre. Amados, la pelota está en tu cancha. No dice, pedile para que él te despoje. Te está diciendo a ti, me está diciendo a mí, despojaos. Es una decisión que tomamos. Despojaos del viejo hombre. ¿Y cuál es la característica de este viejo hombre? Que está viciado conforme a los deseos engañosos y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y la santidad de la verdad. Entonces, voy a terminar con este versículo de 2 Corintios 3:18 que dice, por tanto, nosotros todos, esto es para mí, es para usted, nosotros todos. Usted ya es pastora, usted es tal, usted. No, soy una hija de Dios, con debilidades, como usted. Esto es para todos. Por tanto, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Amados, el Espíritu Santo quita los velos a los que quieren entender. Entonces miremos en ese espejo a cara descubierta. ¿Y sabes a quién? ¿Cuál es la imagen que vas a ver en ese espejo? No es la imagen de la vieja María, de la mujer débil. Es la imagen de Cristo. Si entendemos el señorío, si entendemos el gobierno, si entendemos quién nos gobierna. Ayer hablé hablando del Espíritu Santo y la llenura del Espíritu Santo. Que ser llenos del Espíritu Santo no tiene que ver, no solamente tiene que ver con hablar en otras lenguas. Ser llenos del Espíritu Santo tiene que ver con ser gobernados por el Espíritu Santo de Dios. Así como el viento llena las velas de un gran barco y lo guía y lo dirige a un puerto seguro. Así, cuando somos llenos del Espíritu Santo, vamos a ser guiados, controlados, gobernados por el Espíritu Santo. ¿Para qué? Para que nuestra vida en esta tierra, a pesar de las pruebas, a pesar de enfermedades. Yo ahorita mismo tengo un dolor en mi cuello de estar sentada en la computadora tanto tiempo. Ya estoy tomando vitamina B, pero no me pasa. Y estoy orando y estableciendo, ejerciendo la sanidad que Cristo me dio en la cruz. Entonces no nos exime de pasar situaciones. Pero ¿sabe qué? Cuando estoy aquí, cuando estoy sirviendo al Rey, se me pasa todo.
Entonces, nosotros todos, mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados. Amados, miremos cara a cara al Señor y querramos la transformación. No te conformes como estás. Yo no me conformo. ¿Y sabe qué? Tengamos un discípulo. Ayudemos a alguien. Sé que esa fue la palabra del anterior domingo. Y esta es la palabra también de los fuertes en la fe. Ayude a su hermano débil en la fe. Ámelo. Háblele. Denle palabra. Pero también busque a otros que ni siquiera son débiles en la fe, porque no la tienen, porque nadie les habló de Cristo. El próximo domingo vamos a volver, una vez al mes, vamos a tener la fiesta del amor, donde todos como cuerpo y como hijos de Dios nos debemos comprometer a invitar a alguien que necesite, algún amigo, algún familiar, a invitarlo a que venga y reciba una palabra que lo va a fortalecer, que lo va a edificar. Entonces, están combinados, amados, para el próximo domingo. Traigan a alguien, que cada uno traiga una persona, y a esa persona asístala, ayúdela. ¿Sabe por qué es bueno hacer eso? Eso es amor, pero eso despega los ojos de nosotros mismos y los pone en otra persona que necesita. Acompañemos eso. Somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen como por el Espíritu del Señor. Él es el que hace. Así que antes de pasar la cena del Señor, esta palabra es importante. Si esta palabra lo tocó, cierre sus ojos y pídale al Señor. Pídale al Señor. Dejemos el egoísmo, dejemos ya de hacer a nuestra manera y vivamos a la manera de Él.